Buenas noches, gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:05 de la noche. Soy Ernesto Rivera y esta noche voy a conversar con Antonella Sudasasi, directora de la película costarricense El despertar de las hormigas, que es el primer film de Costa Rica en estar nominado en la categoría de Mejor Película Iberoamericana en los prestigiosos premios Goya. Antonella es una joven directora de cine que estudió producción audiovisual en la UCR y luego participó de un programa de entrenamiento en Europa para documentalistas. Buenas noches, Antonella. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias por la invitación. Buenísimo, un gusto tenerte por aquí. Gracias. Bueno, lo primero es felicitarte a vos y al resto del equipo por por el suceso que ha tenido la película, que ha sido, entiendo que ya tiene 11 premios entre lo nacional y lo internacional, y esta nominación para el Goya, que es un premio importantísimo en el área, en la sección de habla de Iberoamérica. Ya procesaste, esto ya se dijo hace algún tiempo, pero bueno, ¿cómo has ido procesando la noticia? Bueno, realmente es una noticia muy grande, como bien decís, ¿verdad? Es una oportunidad muy única que hemos tenido el equipo, la película, pero también como país, porque es la primera película no solo costarricense, sino además centroamericana en ser nominada a los premios Goya. Además, así como dato, ¿verdad? En 33 años que existe el premio, solo 10 mujeres directoras han sido nominadas a esta categoría, Mejor Película Iberoamericana. Entonces, el honor es buenísimo, todavía más te fue grande. mucho mejor que en los Óscares. En los Óscares no hubo ninguna directora nominada en esta edición. Exacto. Es excelente que... Sí, o sea, creo que es un tema ¿verdad? Que todavía necesita ser tratado, hablado y requiere demasiada visibilización todavía. El hecho de que estemos tan acostumbrados a cierto tipo de cine hecho por cierto tipo de personas, ¿verdad? Y tenemos que permitir esa diversidad. Así está la película surcoreana ahora en los Oscars, ¿verdad? Como rompiendo esquemas un poco, nominada a Mejor Película. Entonces, creo que es eso, es abrirse a películas diferentes, con lenguajes diferentes, que no sea lo tradicional, salirnos de eso y darle oportunidad a otro tipo de cine. Hay una mirada, ¿verdad? Hay una mirada, yo no sé si es femenina, pero sí, es la mirada de una mujer haciendo cine. Hay un ritmo, una manera de ver, una manera de abordar diferente. Sí, yo pensaría que, o sea, claramente, porque soy criada en una sociedad de cierto tipo, ¿verdad? Con ciertos arquetipos, estereotipos, etcétera, pues sí, tengo una mirada, tengo una construcción, ¿no? Pero sería diferente una mujer africana, una mujer de Asia, una mujer, ¿verdad? O sea, indiferentemente del género, del sexo o lo que fuera, creo que todos y todas las que creamos cine tenemos nuestra propia mirada, o eso es lo que buscamos, claro, generar nuestra propia mirada. En realidad es un mérito tener una mirada propia, individual, particular, singular, que se diferencie de otras, es un mérito en cinematografía. Claro, yo creo que eso es lo que de alguna u otra forma todos y todas tratamos de lograr, ¿verdad? Tratar de expresar la historia o contar la historia que queremos de una forma particular. ¿Cómo nace El despertar de las hormigas? ¿Cómo es la génesis creativa del despertar de las hormigas? Bueno, ya nació hace 5 años que llevo yo trabajando el proyecto, que es básicamente un proyecto contado en 3 partes. Esta es la segunda película del proyecto, son 3 en total, y cada una de las películas retrata la historia de una mujer en diferentes etapas de su vida. Habla sobre la sexualidad femenina y lo que es ser mujer, o sea, el ser mujer en Costa Rica o en un contexto como el nuestro. Creo que, bueno, la película nace también de mi necesidad de contar una historia muy cercana, muy íntima también, ¿verdad? Que es el ver a esas mujeres líderes de familia que siempre estaban ahí para los demás, que toda su percepción de mundo o toda su realización, la autorrealización de ellas, partía en función de que los y las demás que estuvieran alrededor de ellas estuvieran bien. Entonces yo siempre vi eso, bueno, mis tías, mis abuelas, ¿verdad? Mi mamá, que siempre estaban ahí para los demás, complaciendo, satisfaciendo, haciendo. Y quería presentar un papel o más bien un personaje que estuviera en ese punto de decidir, ¿y yo qué? ¿Verdad? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Porque sí, requiere mucho sacrificio y sí, lo asociamos al amor maternal, ¿verdad? De estar ahí siempre para nuestros hijos o nuestras hijas, pero ¿a costa de qué?
qué estoy, ¿verdad?, es un rol muy sacrificando. funcional para los varones. Sí, también, y para, digamos, algunos dicen que para la sociedad inclusive, ¿verdad?, que necesitamos el papel de la madre educadora, pero yo creo que es hora de cuestionarlo. O sea, yo creo que la educación de los y las hijas es de todos como sociedad. Claro. Entonces, creo que es eso. Por ahí leí una frase tuya que me conmovió. Decías, aprender a amar es un acto político. Es muy fuerte eso, ¿verdad? Sí, claro, y tiene que ver con eso que precisamente te decía, que se nos enseña que el amor femenino, el amor nuestro como mujeres tiene que ser a partir de estar ahí para los otros, ¿verdad? Se podría hasta pensar que el amor, como enseñan a amar a los hombres, es un poco más egoísta, como decir yo primero y después los demás, y a las mujeres se nos enseña al revés. Entonces hasta eso, ¿no? Hasta algo tan digamos, ¿cómo decirlo? Tan, no sé, o sea, no sé si no, íntimo, no, tan intrínseco al ser humano, que es amar, ¿verdad? Que sea, bueno, es una construcción social. Es una construcción. Después de todo, ¿no? Es una construcción que yo siento que está cambiando y mucho en los últimos tiempos. En el último año en Costa Rica fue muy movilizador en términos de mujeres que dijeron, oiga, no quiero que esto siga así. Sí, correcto. Yo creo que es algo mundial inclusive, ¿verdad? O sea, como que sí se siente esa necesidad y esa urgencia de cambio. Y bueno, la película lo que busca es un poco reflejar, si bien lo que se tira a las calles, o sea, lo que estamos viendo en las calles, todos esos movimientos sociales son más en contra de la violencia explícita. La película es todo lo contrario, habla sobre la violencia que no es explícita, pero que sigue siendo violencia y que se queda guardada dentro de las cuatro paredes de nuestras casas, de la que no estamos hablando, de la que todavía ni siquiera mucha gente considera violencia. Entonces, la película pone el foco ahí, pone la luz y la mirada en estos tipos de violencia que son muchísimo más sutiles, que están mucho más naturalizados y que pocas veces los notamos. Hay una violencia pasiva en donde al final se agrede, y de pronto esa mujer o esa persona sale y explota y uno dice, ay, ¿qué le pasa? Está loca, ¿verdad? Pero hubo toda una cantidad de actos, a lo mejor en ese ámbito de la intimidad, de lo cotidiano, que generaron esa reacción. Claro, o sea, era un poco lo que decía, que la violencia, no sé si pasiva, porque sigue siendo activa, ¿no? O sea, la violencia casi siempre es activa, se le está haciendo a otra persona. Tiene que ver con la normalización de esa violencia, ¿no? Porque a veces ni siquiera lo consideramos violencia. O sea, que yo genere plata, pero quien la administre sea mi marido, o que yo no tenga satisfacción sexual en las relaciones dentro de mi pareja. O sea, son violencias que no se ven como violencias porque no es violencia de golpes. Y eso es de lo que trata la película, ¿no? Un poco. Interesante. Mirarnos, repensar la cotidianeidad. Exactamente, de eso se trataba un poco. Y creo que tiene que ver con esa observación que yo hacía de cuando era niña, ¿verdad? Y por suerte, yo siempre digo como que la película es una especie de oda a todas esas pequeñas decisiones, pequeñas que tomaron nuestras madres, nuestras abuelas, para que en este momento nosotros estemos reclamando lo que estamos reclamando en las calles, ¿verdad? Porque el cambio no se da de un día para otro, se da a pasito de hormiga. Total, ese es el despertar de las hormigas. Sí, buenísimo. Correcto. Si me das un momentito, estamos conversando con Antonella Sudasasi. Vamos a un corte comercial y enseguida regresamos. Quédese con nosotros. Estamos en Costa Rica Noticias. Doctor, ¿no le parece que el día de hoy es muy hermoso? Un misterioso doctor y su simpática ayudante viajan a través de Japón ayudando a los necesitados. ¿Blackjack? ¿Qué está haciendo aquí? Blackjack, uno de los más famosos animes. Dame la billetera que robaste. ¡No me digas! ¿Y por qué no mejor me la quitas, eh? Los sábados a las 9 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Ser famoso. ¡Director! ¡Esta es mi oportunidad! Una actriz con dignidad y ahora youtuber. Yo le voy a recomendar una cosita. No se enamore del director.
mañana, solo por 13, Costa Rica Televisión. ¿De pronto hay arreglos musicales propios? En ningún momento lo pensamos para que fuera, digamos, una banda importante en Costa Rica. Solo queríamos tocar. A veces uno va con la corriente y uno no sabe. Esa es la manera en que he empezado a vivir desde que tomé esa decisión. 8:17 de la noche, seguimos en vivo en Costa Rica Noticias. Soy Ernesto Rivera y estoy conversando con Antonella Sudasasi, directora de El despertar de las hormigas, la película costarricense que está en competencia por uno de los reconocimientos de los premios Goya. Antonella, uno cuando habla con un director de cine, cuando ve el proceso creativo que lleva una película, piensa justamente en la parte creativa, pero en realidad terminar una película es un proceso de persistencia creativa, de obsesión, de testarudez, hay que meterle mucha energía a terminar una película. ¿Vos cómo fue vivir ese proceso en tu caso? Claro, pues sí, definitivamente creo que hacer cine es casi que un acto de valentía, ¿verdad? Porque vivimos en un país donde, bueno, en una región donde hay muy pocos recursos, donde se hace cine por pasión y se hace con las uñas. Entonces sí, definitivamente, yo llevo más de 5 años con el proyecto, o sea, desde que empecé, todavía estoy haciendo ahora la tercera parte del proyecto, además que fui sumamente ambiciosa, ¿verdad? No planteé una película y salir de eso. No reparaste en gastos. 3 películas, exacto. Entonces, sí, definitivamente es un proceso difícil, es un proceso que requiere además aceptar muchos nos en el camino, es decir, muchos fondos que te dicen que no, muchos talleres que te dicen que no, que la película quizá no es la correcta, que el guión no está bien, que esto que no, ¿verdad? Y todos esos nos, yo creo que si tenés la perseverancia y la confianza en el proyecto y en lo que querés contar, lo sacas adelante. Porque o sea, a pesar de los nos, hay que hacer que esos nos sigan haciendo crecer el proyecto en vez de derribarlo, ¿no? Entonces creo que es un poco eso, o sea, eso sí, lo que decías, testarudez o perseverancia o... ¿Confianza también? Sí, ahora que te escuchaba pensaba, hay que tener confianza en la idea, claro. Apostar por esa idea inicial que te movió a escribir. Claro, a mí, bueno, yo algo que le digo cuando hablo, digamos, cuando me invitan a una clase con estudiantes o así, y que me preguntan eso, yo digo, cada vez que yo iba a escribir el guión o reescribir una versión de guión, lo que hacía era escribir la carta de motivación para entender yo por qué quería contar esa historia, porque yo soy la persona indicada para contar esa historia y qué es lo particular que puedo aportar yo a la historia, ¿verdad? Porque eso me reconectaba de alguna forma con la historia y me obligaba a profundizar en mí, en qué era lo que yo estaba tratando de contar y, bueno, en sí, en la historia y me ayudaba a agrandarla, digamos, a enriquecerla de alguna forma. El cine funciona también como una especie de cápsula de tiempo. Encapsula un momento de un grupo de personas, en este caso los costarricenses, los ticos, quizás hasta los meseteños, la gente que vive en la GAM, de ahí, permite meternos en una capsulita y mandarla a través del tiempo si alguien quiere ver cómo éramos, de ahí va a ver El despertar de las hormigas y va a ver por lo menos tu visión de eso. ¿Cuál es la importancia del cine? Me decías recién Lo mejor pasa fuera de cámaras, me decías que la película ya estuvo en ¿cuántos festivales? Estuvimos ya en más de 45 festivales, estrenamos en febrero del 2019 y en un año ya hemos pasado por más de 45 lugares distintos donde hemos mostrado la película y básicamente son 45 públicos diferentes, de países diferentes que han visto un pedacito de Costa Rica allá. Eso pensaba, este momento de Costa Rica lo vieron en 45 países diferentes, ¿verdad? Que el cine es una carta de presentación fantástica. Sí, definitivamente. El cine, bueno, más allá de, digamos, de retratar, también ayuda a construir y un poco a reconstruir nuestra identidad, ¿no? A cuestionarnos
quiénes somos, quiénes creemos que somos, cómo nos comportamos, qué comemos, ¿verdad? Qué hacemos en el día a día en el caso de la película. Y creo que es un poco eso, esa reflexión que nos permite el cine. No en vano, ¿verdad? O sea, una de las culturas, de las industrias más grandes en Estados Unidos es el cine, porque saben la capacidad, digamos, de impactar en términos económicos, en términos culturales, en términos, ¿verdad? Es una industria súper importante. Es un arma poderosa el cine. Sí, total. Y para pensarla bélicamente, ya que es una hipótesis cuestionable. Desafortunadamente también. Pero yo pensaba que esta herramienta, para transformar la metáfora, esta herramienta que es el cine, nosotros en Costa Rica no le estamos dando la importancia que tiene, y más bien se ha desfinanciado al centro de cine. Sí. Se ha hablado mucho de una ley de cine. ¿Cuál es tu posición como persona que hace cine? Totalmente a favor, por supuesto. O sea, es decir, el proyecto de ley de cine lo que viene a hacer es literalmente regular un sector que en este momento no está regulado, ¿verdad? Viene a fortalecer la figura del centro de cine, la reconstruye un poco, le da más propiedades para que pueda fomentar e impulsar la industria. Estamos hablando de una de las industrias creativas más importantes, donde el BID inclusive reconoce la economía naranja como una de las economías más importantes. Si juntamos todas las economías naranjas de todos los países, hacen creo que como la cuarta potencia mundial sería el equivalente, ¿verdad? Entonces, creo que definitivamente si lo vemos afuera y está funcionando en otros países, atrae inversión extranjera, bueno, además de lo que ya hemos hablado, ¿verdad? De la capacidad de construir identidad, de reflejar lo que somos, de exportarnos al mundo, ¿verdad? Que estos 45 países por donde ha pasado la película, que vean las galletas que se comen en la película, el gallo pinto, lo que sea, ¿verdad? Ese tipo de cosas es un producto de exportación y además atrae inversión extranjera. Y para terminar de cerrar el tema, pues aporta a nuestra identidad cultural. Entonces, creo que de verdad tenemos que tomar valor y reflejar en lo que, o reflexionar en lo que propone la ley de cine y definitivamente apoyarla, porque es esto, nos permite hacer todas estas cosas que son súper importantes. Es súper necesario y súper útil como elemento de visualizar al país desde una perspectiva más amplia. ¿Cuánto te costó hacer la peli? ¿Cómo la financiaste? Bueno, la película se financió de diferentes formas. En principio, bueno, por varios fondos públicos que fueron en su momento ProArtes, que ya dejó de financiar el cine. Posteriormente aplicamos, bueno, al Festival de Cine, donde nos ganamos 2 premios de desarrollo, uno en desarrollo y otro en postproducción, y con el Fauno. Con el Fauno, que es un fondo de fomento que existe en este momento, que es casi, es muy poquita plata. Nosotros al final la película la rodamos con $40,000, pero el coste total de la película, porque logramos una coproducción con España, trajimos inversión extranjera desde, ¿verdad? Plata desde España para poder hacer las cosas acá, alrededor de unos $320,000. Fue el costo total de la filmación. Correcto, entonces... Que es como la no sé cuánta décima parte, como qué fracción de una superproducción de Hollywood, ¿verdad? Sí, no, digamos, los $40,000 que nosotros tuvimos para rodaje, ¿verdad? Que es como para la filmación como tal, es el presupuesto de un cortometraje. Realmente es casi nada. Hicimos milagros con lo poquito que teníamos, aprovechamos muy bien los recursos y bueno, la película por suerte le ha ido muy bien. Súper eso. En términos del grupo, ¿cómo deciden o cómo ha sido este periplo por todos estos países de la película? Hablas de la película y es como hablar de algo que ya se separó de vos. ¿Lo vivís así por un lado y por otro lado cómo ha sido, en dónde se ha visto y cómo han ido decidiendo a dónde ir y quiénes? Bueno, nosotros realmente, obviamente sí, siempre hay una cuestión de querer llegar a ciertos lugares, pero por lo general los países o los festivales invitan a la película. Entonces la película se ve ahí a donde la inviten. Y bueno, nosotros hemos tenido la suerte de estar en muchos lugares, en muchos festivales, y creo que lo más interesante, porque yo no he ido a todos, obviamente a los 45, a veces invitan y a veces no se puede, pero creo que lo más hermoso ha sido que en sociedades que uno creería que son totalmente diferentes, ¿verdad?
todavía siguen encontrando en la película, o sea, siguen empatizando o siguen encontrándose con los personajes de la historia. Es decir, el código funciona. Sí, es algo que, si bien uno ve la película como costarricense, dice, bueno, es que esa es la casa de mi abuela o esa es la casa de mi tía, ¿verdad? Así era cuando yo me crié. Todavía gente que no vivió en nuestro contexto puede identificarse con los problemas del personaje. Entonces, sí, es muy hermoso ver eso. Esa es la maravilla del cine, ¿verdad? Un producto completamente local. En realidad, el cine es un arte hiperlocal. Cuando está hecho como cine de autor, es hiperlocal, mostrar el gallo pinto, la natilla, las galletas, el personaje de Isabel, la manera en que habla. Claro. Y eso lo ven en países, ¿dónde es lo más raro, el país más extraño, más lejano o más diferente en donde se exhibió? Bueno, que yo tuve la oportunidad de ir a Corea del Sur. Bueno, ¿ves? Ir a Corea del Sur, loco. Que es como ir a Júpiter en términos culturales, nuestra cultura costarricense y la cultura coreana, y que comprendan o pasar un poquito del código costarricense. Exacto, y se amarran a la historia de otros lugares, ¿verdad? En ese caso yo me acuerdo que me decían que, claro, allá estaba la política de, no me acuerdo cómo se llama, pero de solo tener un varón, ¿verdad? No un hijo, un varón. Sí, un varón. Entonces, igual que en China, ¿no? Que tenían esa cuestión todavía demasiado interiorizada de que siempre buscaban las familias un hijo varón. Y claro, y como el personaje de Alcides lo que anda buscando es un varón, ¿verdad? Para que perpetúe, bueno, su existencia, su apellido, ¿verdad? Entonces creo que se conectaban por la película con eso. Y entonces es muy interesante porque a pesar de que la realidad, el contexto es totalmente diferente, siempre hay puntos de encuentro con la historia, con los personajes. Y bueno, qué lindo, ¿no? Llegar ahí, llegar que la gente conecte con la película y que se emocionen con la película. Totalmente. Eso es impresionante y es la potencia del cine, que es una potencia, en este caso, tu película no es una película de persecuciones donde se rompan autos y estallen cosas. Hay una potencia de lo frágil. Sí, de lo sutil también, ¿no? De lo que no se dice, de lo que se hace, pero que no se... O sea, de esas cositas que pasan en el día a día. Definitivamente no es una película de acción, pero creo que la gente sale de la película diciendo, pero pasaron un montón de cosas, ¿verdad? Porque son esos pequeños subtextos que van contando, esos detalles que van contando de qué va la película. Buenísimo, me encantó tenerte aquí con nosotros, conversar un ratito sobre el despertar de las hormigas. Te agradecemos haber venido al set de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias, y el 25 estamos en Los Goya, así que ahí les vamos contando. A ponerle pilas, el 25 de enero. Exacto. Recuerde, 25 de enero hay que hacer fuerza por la película costarricense en los premios Goya. Nos despedimos aquí, pero recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Costa Rica organizará por vez primera un torneo de taekwondo clasificatorio de Juegos Olímpicos Tokio 2020. Los detalles en nuestra sección deportiva. El Tribunal Supremo de Elecciones le invita a acercarse a los siguientes medios para consultas o denuncias. Para saber su lugar de votación, envíe un mensaje de texto o llame al 1020 y digite su número de cédula. Para denuncias, llame al 800 elector. También puede descargar la aplicación Votante Informado CR para más información o ingrese a nuestro sitio web tse.go.cr y viva de cerca estas elecciones. Mi voto, mi cantón.